se habla de complejos turísticos, todo en un suelo rústico. Esto no nos gusta nada, nos huele muy mal, es muy difícil y muy complicado que se ponga una piscina. Hablan de 40 millones, ¿qué más va a haber ahí? Lo desconocemos totalmente. Estos anuncios no cuentan con el Ayuntamiento de Ribagmonte-Almonte, que es regionalista. No saben nada en el Ayuntamiento. No hay ningún proyecto, no se les ha informado de nada. ¿Qué pasa? Paula Fernández, diputada y candidata del PRC a la presidencia de Cantabria. Lo primero de todo, gracias por acceder a la entrevista con Galerna Press. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, Adrián, y muchas gracias a ti por haber venido hoy aquí al Parlamento, que es la casa de todos. Y todo bien, la verdad es que ilusionada, que creo que es lo más importante para estar en política, tener ilusión, y a partir de ahí, pues con la experiencia que ya tengo de los años, pues intentar siempre hacer lo mejor por los cántabros. Muy bien. Bueno, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, hoy es 3 de julio, de 2026. Días pasan ya, aunque bueno, tampoco queda muy atrás del debate del estado de la región. 23 de 30 propuestas presentadas por el grupo regionalista y aceptadas. Para romper un poco el hielo, ir entrando en materia, Paula, ¿qué balance hace el PRC de lo que ha sido este debate? Bueno, pues la verdad es que se ha visto la situación actual que tiene Cantabria. Hemos visto a una presidenta excesivamente triunfalista que no refleja la realidad de lo que día a día viven los cántabros. Por eso nuestras propuestas, fundamentalmente todas ellas han venido de la mano pues de los colectivos, de las asociaciones que trabajan en el territorio, que día a día ven las dificultades que hay en materia de vivienda, en materia de educación. Nos hemos reunido con los sindicatos ganaderos, nos hemos reunido con todos en un trabajo regular que llevamos haciendo desde que soy candidata, ya desde mayo del año pasado, y creo que esa es la clave, ese es el camino, ¿no? Yo tengo un recuerdo que todos os acordaréis de la manifestación tan multitudinaria que hubo aquí en Santander con el tema de Mercosur, donde el portavoz de los ganaderos, Luis, que es un joven ganadero, dijo: están aquí hoy todos los políticos, pero nos sentimos poco escuchados por los políticos. Yo tenía muy claro que si salía candidata iba a iniciar una política de escucha, de reuniones, de escuchar a la gente sus problemas, porque es que si no es muy complicado poder dar con las soluciones, y eso es lo que me propuse, y en parte este debate pues se ha basado en eso, ¿no? en hacer esas propuestas en positivo de toda esa escucha activa que he venido haciendo durante todo este tiempo, pero también, como no, en denunciar la situación que vive Cantabria, ¿no? No podemos permitir tener una presidenta con ese triunfalismo, que vive en una Arcadia feliz, que vive en el país de las maravillas, cuando tenemos los problemas que tenemos en vivienda, en dependencia, en sanidad. Los pilares fundamentales, donde nunca tenía que haber colores políticos, ese pacto sanitario que se iba a hacer en 100 días con todos. Pues no ha habido ese pacto sanitario con todos, se han abierto melones muy complicados, con colectivos discriminando a unos de otros, cuando el sistema sanitario es un sistema integral, donde todo el mundo tiene todas las categorías, todos los profesionales tienen su sitio y todos son estrictamente necesarios para que funcione. El problema que estamos viendo, ¿no? con la medicina de familia, con la atención primaria, con el mundo rural, con el despoblamiento, sobre todo con la vivienda, los jóvenes, las personas mayores, la dependencia, esas trabajadoras de ayuda a domicilio que trabajan en las residencias, que necesitan tener un trabajo digno, que las toca ya, porque el futuro que tenemos es el futuro del cuidado a nuestros mayores y nos va a llegar mucho más pronto, ya es presente. Bueno, pues todo esto la presidenta pues lo obvia, nos da los datos mascados y con una parte de verdad que no se ajusta en su conjunto a la realidad, y el que desconoce la realidad de lo que está pasando, un político que desconozca eso, es muy difícil que pueda poner soluciones a los problemas. Solo será un político de postín, de foto, de humo, que al final pues no resolverá lo importante. Eso es el día a día. Luego ya están los proyectos estrella, los que queramos llamar. Yo creo que con la experiencia que he tenido del gobierno de mi partido, pues soy más de mejorar el día a día de la gente. Evidentemente que tenemos que tener proyectos para esta tierra, que tenemos que saber que queremos tener claro qué industria queremos, qué turismo queremos, que tenemos que poner líneas rojas y que tenemos que poner en marcha otros proyectos que no se están poniendo en marcha y que tampoco nos los cuenta la presidenta, seguramente porque no los tiene. Pero con independencia de eso, vamos a centrarnos en el día a día. Destruir se hace muy rápido, construir cuesta muchísimo,
y vamos a ver cómo sigue esto adelante, pero desde luego el debate pues decepcionante por parte del Gobierno, sin duda. Ahora iremos desarrollando todos esos pilares de los que hablaba. Bueno, en el mismo debate afirmaba que Cantabria se separa cada día más de España y que está más adormecida que nunca. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, la presidenta ha hecho de la bandera de la convergencia un pilar fundamental de su discurso en el debate, ¿no? Ella ha ido dándonos datos de cómo Cantabria converge con España, y los datos que hemos sacado nosotros, que son datos de organismos oficiales, son los que dicen que no, que nos estamos quedando atrás. Nos estamos quedando atrás en crecimiento, eso es lo primero, tanto en el 2025 como en el primer trimestre del 2026, que ya le tenemos. Crecemos por debajo de la media de España, en décimas, y nos estamos quedando atrás pues, en los salarios, nos estamos quedando atrás en la renta per cápita, nos estamos quedando atrás en el día a día y en el crecimiento de nuestra comunidad autónoma y sobre todo en el día a día de las personas, ¿no? La presidenta presume de que hemos subido un puesto en el ranking de la mejora de la vida de las personas, estamos ahí, hemos subido un puesto, pero es que tenemos muchísimos menos puntos que cuando, por ejemplo, nosotros nos fuimos del Gobierno. La situación es peor a nivel nacional y también, aunque subamos un punto, pues también es peor para Cantabria, y todas esas cosas son las que le hemos ido poniendo enfrente, ¿no? Luego han salido noticias en estos días, por ejemplo, de la precariedad del trabajo en Cantabria, han salido noticias de los salarios, de que nos estamos quedando atrás también con respecto a la media nacional y a otras comunidades autónomas en cuanto a la situación de los salarios, que al final eso hace que hayamos bajado un 6,1% en la renta per cápita y en el día a día, en lo que para nosotros nos cuesta día a día ir a la compra, lo que nos cuesta pagar el gas, lo que nos cuesta pagar un alquiler de una vivienda. Seguimos estando a la cola en la emancipación juvenil, si es que solo un 14% de los jóvenes se emancipan en nuestra tierra, ese es un dato muy relevante, ¿no? ¿Cuánto necesita un joven para poder alquilar un piso? Y luego hay otros problemas importantes que hacen que la vivienda, si quieres luego hablamos de ello, pues siga estando en un nivel de carestía importante, tanto la compra como el alquiler, como es que no regulemos las viviendas de uso turístico, por ejemplo. Bueno, desde luego, no sé si estarás de acuerdo conmigo, si hay que escoger una noticia de las que nos dejó el debate del Estado de la región, un titular más concreto, al menos una de ellas es sin duda algo que se vox populi en la calle, es la creación de esa piscina de olas, ¿no? En Ribamontán al Monte, más concretamente Villaverde de Pontones, para la práctica del sur, bueno, una inversión privada, como ya se ha explicado, de 40 millones de euros. Desde el PRC ya lo habéis advertido, huele a pelotazo y rechazáis la tramitación de un proyecto singular de interés regional que definís a la carta. ¿Por qué lo veis así, Paula? Bueno, nosotros esto ya lo venimos viendo hace tiempo, ¿no? Sabéis que hace poco se ha aprobado en este Parlamento la Ley de Simplificación Administrativa, una ley ómnibus en la que ha entrado de todo, modificaciones de la Ley del Suelo, por ejemplo, y a la que nosotros nos hemos opuesto precisamente por eso, ¿no? Porque se permite, por ejemplo, construir vivienda libre, que no es el caso de este proyecto, pero sí de otros que también anunció la presidenta. Se permite construir vivienda libre en suelo rústico a través de un proyecto de interés singular, de un PESIR, que tal y como estamos viendo en el caso de Ribamontán al Monte, ¿no? De la piscina de olas. Bueno, nosotros ya hace tiempo que estando en el Gobierno pues se intentó construir esa piscina de olas, porque yo no niego que esa piscina podría darle a toda esa zona de Ribamontán al Monte, de Ribamontán al mar, pues un atractivo. Puede ser, vamos a pensar si eso es así. Era una piscina que en aquel entonces se valoraba, me parece que eran 4 millones, donde sí que, en este caso era en Suesa, al lado del camping, y donde sí que se hicieron por parte del Gobierno que presidía Miguel Ángel Revilla, pues bueno, pues intentos de poder llevarlo a cabo. Al final los permisos, bueno, las circunstancias pues hicieron que ese proyecto no saliera adelante. Ahora se habla de 40 millones, se habla de complejos turísticos, todo en un suelo rústico. Se ha puesto, como digo, con cambios normativos de hace recientemente poco tiempo, se abre la veda a este tipo de
de proyectos en los que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros queremos un turismo sostenible. Yo ayer estaba en Áliva, en la Virgen de la Salud, y estaba hablando con el alcalde de Peñarrubia y hablábamos de la importancia de las vías ferratas, del turismo que están dejando en Cantabria, de la importancia, por ejemplo, de hacer un turismo en picos de Europa de otra forma, de otra manera. Lo que no puedes hacer es poner un teleférico que sale a las 10 de la mañana y vuelve a las 5 de la tarde en verano. Menos mal que se han quejado la Asociación de Hostelería y, hombre, a las 9 de la mañana, pero así todo. ¿Dónde se ha visto eso, no? Por ejemplo, todas esas cosas son el turismo de naturaleza, un turismo que protege el medio ambiente, un turismo que respeta, y ahí hay proyectos interesantísimos. Yo ahora estoy metida en un proyecto magnífico que ya desvelaré cuando vaya llegando, con una propuesta fantástica de las sendas ciclables en antiguas vías ferratas, no vías ferratas, en antiguos caminos que hay muchos de antiguas minas en Cantabria, como hay, por ejemplo, en Europa, o como hay, por ejemplo, en América. Ellos son proyectos donde hay una implicación también de las personas que viven en el territorio, de los ganaderos, donde hay una iniciativa privada que cuenta con un paraguas de público importante, pero que nacen de la iniciativa privada y que realmente sí que es el turismo que yo creo que Cantabria debería desarrollar. Por poneros un ejemplo, esto no nos gusta nada, nos huele muy mal. Es muy difícil y muy complicado que se ponga una piscina hablan de 40 millones. ¿Qué más va a haber ahí? Lo desconocemos totalmente. Estos anuncios no cuentan con el Ayuntamiento de Ribagmontán-Almonte, que es regionalista. No saben nada en el Ayuntamiento. No hay ningún proyecto, no se les ha informado de nada. ¿Qué pasa? No nos gusta nada esto. Y hay muchos antecedentes. Ahí está La Engaña, que también hemos salido. Un proyecto que nosotros dejamos con fondos europeos, con 5 millones de fondos europeos, dividido en 4, donde ahora mismo sabemos que solo se ha podido ejecutar uno de ellos. El albergue de la antigua estación de Llera no se ha hecho, donde, por lo que hemos visto, hay una autopista hacia un punto en el cual tienen previsto que salga un teleférico de Vega de Pas, que tampoco consideramos que sea lo más importante para desarrollar turísticamente la zona de los Valles Pasiegos, y un proyecto que ha cambiado. Ya no hay senda ciclable, ya no hay vía verde, ya no es sostenible, y desde luego no es el proyecto ambicioso que nosotros habíamos presentado, que queremos, y lo habíamos hablado así con Castilla y León, que realmente una el último túnel, el cuarto, que no se ha tocado en este proyecto, con una vía verde hacia Burgos, que es lo que nosotros habíamos previsto, y por cierto es lo que la presidenta firmó con Mañuecos no hace tanto, ¿no?, con el presidente de Castilla y León. Son ejemplos, Adrián. Si me enrollo mucho, para mí, es que me meto ahí en harina rápidamente, pero eso está bien. Desde luego que hay que conservar lo que tenemos, que no se está conservando. Te decía que ayer estaba en Áliva. El centro de visitantes de Tama está completamente abandonado. Había un dinero importante que dejamos nosotros para precisamente iniciar esas obras. No se han hecho. Están muy preocupados los trabajadores de allí, porque yo he estado visitándole y he estado allí y la mitad de las cosas ya no funcionan. Es necesaria allí una inversión. Y bueno, pues tenemos que primero mantener lo que tenemos, y los grandes proyectos que sean transparentes, que vengan con los informes, que realmente vengan trabajados, que se cuente con las administraciones locales, y esto huele mal. Bueno, el consejero Roberto Media informó el otro día en la presentación que se esperan unos 200.000 visitantes anuales. Bueno, está claro que esto crea riqueza, pero también pues, bueno, se puede solapar con la a veces delgada línea de la masificación. ¿Crees que en Cantabria ya hay masificación turística? Bueno, mira, yo precisamente he estado hablando con los hosteleros el otro día, porque una de nuestras propuestas de resolución es que se haga un estudio de aquí a finales de año donde se valore la posibilidad de poner la tasa turística, como hay, como bien sabéis, en otras comunidades autónomas. Yo lo hablaba con ellos. Efectivamente, ellos dicen, bueno, sería... al final, todas estas cosas las pagamos siempre los que estamos legales, ¿no? Dicen, para nosotros hay una prioridad fundamental, que es la regulación
de esas viviendas de uso turístico, que ha sido todo un despropósito, un decreto que acabó saliendo y aunque nosotros teníamos muchas divergencias con el texto al final, que salió adelante, había un texto y había que empezar a aplicarlo. Se empieza a aplicar, se les manda a los ayuntamientos que empiecen a trabajar en la regularización de las viviendas, cuando la mayoría de los ayuntamientos que tienen el plan de ordenación se han puesto en marcha, están haciendo los deberes, se para todo, se hace una moratoria, no sabemos hasta cuándo, no sabemos de qué manera, todo sigue irregular en ese sentido. Bueno, pues ellos dicen, vamos a regular primero las viviendas de uso turístico, efectivamente, a la vez que hacemos el estudio, regulemos las viviendas de uso turístico. Y a la vez, ¿qué va a pasar con el nuevo decreto de autocaravanas? Se están haciendo 2 aparcamientos en Ollambre, en el Parque Natural, que nos han pedido socorro la plataforma de defensa del parque, y que hemos traído aquí iniciativas al Parlamento para coordinar a todas las administraciones, a Costas, a la Administración Nacional, a la Administración Regional, a los ayuntamientos donde está el parque, para que empiecen a poner y a proteger esas zonas que están en serio peligro. Y ponemos 2 aparcamientos y hacemos un decreto de autocaravanas sin límite de aparcamiento. El que teníamos anteriormente tenía como máximo 30 plazas. Se hicieron aparcamientos de autocaravanas modélicos, como el de Corbera de Toranzo, como el que se hizo en Ruilova, con la ayuda por parte del gobierno. Y ahora el propio gobierno está haciendo un aparcamiento sin límite, sin regulación y sin nada en el Parque Natural de Ollambre. Todas estas cosas son las que nos decían los hosteleros. Regularicemos todo esto, pongamos pie en pared a todo esto y evidentemente hagamos el estudio, porque lo que es cierto es que cada vez son más los meses en los que esto se convierte, bueno, pues en un lugar donde los que habitamos aquí y vivimos, pues ya estamos empezando a estar en determinados lugares muy incómodos. Hay que desestacionalizar el turismo, no hay que hacer un tobogán alpino en un parque de la naturaleza. Eso se puede hacer perfectamente en Alto Campo, que es donde los regionalistas lo hemos pedido, precisamente con la idea de desestacionalizar el turismo, y hay que poner pie en pared a esto en algún momento, porque vamos a ver lo que pasa este verano. ¿Y por qué la tasa turística? Bueno, pues una tasa turística con informes, con estudios y sobre todo con trazabilidad. Hay que saber a dónde va el dinero. Y ahí los regionalistas hemos sido muy claros y por eso nuestra propuesta de resolución es muy clara. Esa tasa turística puede ir perfectamente dirigida a climatizar los hospitales o los colegios, por poner un ejemplo. Esa tasa turística tiene que ir dirigida a que los servicios públicos básicos y esenciales de un ayuntamiento como Noja se puedan soportar en la época estival, porque no se soportan ni el servicio de basuras, ni el servicio de policía. Todo eso tiene que tener una trazabilidad. Y la tenemos que conocer los ciudadanos, los políticos y todos. Y cuando eso quede claramente establecido de esa manera, nosotros sí que creemos que la tasa turística va a cumplir una función importante. Y que el que quiera venir a Cantabria, que es infinita y maravillosa, va a venir igual, aunque le cobren 3 euros. Pero ese dinero no vale que pase como con el céntimo sanitario. Pero sí tenemos ejemplos, por ejemplo, en el tema de montes, donde el dinero que se recoge en ese sentido por parte de las juntas vecinales va a las mejoras de los montes exclusivamente, a mejorarlos, por ejemplo. Vamos a pasar un poco de turismo a otro tema que también ha criticado el PRC al gobierno regional, es el tema de la sanidad, ¿no? Se ha dicho, bueno, pues que la sanidad en Cantabria, por parte del grupo regionalista, que está en la UCI, y comentáis que está pasando por su peor momento. Bueno, de hecho, uno de los temas que criticó es que ahora, al inicio del verano, que ya está aquí, pues viene con la ausencia de más de 80 médicos en el mundo rural, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, Paula? Bueno, vamos a ver, aquí efectivamente, aquí hay una falta de médicos de atención primaria y de médicos de familia, lo sabéis. Esa especialidad no es atractiva porque tampoco está incentivada como tiene que incentivarse. Nosotros se lo venimos diciendo al consejero desde el principio de legislatura. Es cierto que no depende solo del gobierno de Cantabria, es cierto que también el gobierno del Estado tiene aquí mucho que decir, es cierto que hay muchas comunidades autónomas que están en nuestra misma situación, pero muchas han hecho los deberes. Y no este verano, lo han hecho desde el principio de la legislatura. Han hecho los deberes con incentivos en la carrera profesional, con incentivos en docencia, con incentivos en viviendas, con pago del kilometraje, con la declaración de plazas de difícil cobertura. Pero si hemos estado 1 año y medio sin pediatra en Liébana, porque este gobierno no cree en la atención primaria, porque solo hay 500 niños. No, perdón, la sanidad no es solo hay.
no se mira en términos económicos nunca. Y este gobierno la mira en términos económicos, siempre. No queremos incentivar a los médicos que vienen al mundo rural porque no nos compensa, porque en Líbana hay 500 niños. Bueno, pues en Líbana hay una pediatra que se puso después de año y medio gracias a un esfuerzo grandísimo de la ciudadanía, como está siendo todo últimamente. Cuando las cosas vienen de abajo arriba, cuando la ciudadanía dice hasta aquí, basta, se consiguen las cosas. Yo he estado desde el principio en el tema del pediatra de Líbana, desde el principio ayudando, empujando, pero yo creo que los políticos aquí no nos tenemos que llevar medallas, ninguno. La sanidad, la educación y la dependencia no tienen signo político, tienen que ser cuestiones de todos. Ahora, cuando hay un gobierno como el del Partido Popular que atenta directamente contra la atención primaria porque no cree en ella, no cree en el sistema actual de atención primaria, se iba a hacer un pool del servicio de urgencias de atención primaria, no se ha hecho, para que precisamente estuviera en distintas zonas cubriendo cuando hay vacaciones, que es ahora en verano, cubriendo cuando hay permisos. No lo han puesto en marcha a pesar de aprobarse en el Parlamento. Se han aprobado resoluciones de la carrera profesional, de los incentivos, resoluciones de la declaración de plazas cobertura, no lo han hecho. Y esto sale adelante gracias a los profesionales, sin ningún tipo de duda. Pero están en un momento muy complicado, porque se están dejando la piel, porque el coordinador del centro de salud para poner ejemplos, que la gente entienda, de Liérganes, que lleva a todos los municipios en riesgo de despoblamiento, de Miera, de San Roque de Río Miera, prefiere que falte un médico en el centro de salud de Liérganes, donde sabe que él puede cubrir, puede haber autocobertura y ir cubriendo consultas con los que tiene, pero nunca va a faltar ni en Miera ni en San Roque de Río Miera, aunque vaya 2 días a Miera y 3 días a San Roque, pero no puede estar 20 días sin médico. Porque luego también esos médicos van a atención domiciliaria, porque hay mucha gente mayor, vulnerable, en municipios en riesgo de despoblamiento que no pueden ir al médico. Entonces los SWAP que entran por la tarde son los que al final cubren también esa parte de la atención domiciliaria. Pero ya si falta el SWAP de Reynosa, el hospital se peta, viene gente de fuera, viene muchísima gente a Campó, queda mucha zona despoblada sin cubrir. Tampoco hay centro de salud, porque se iba a construir al año y medio y estamos todavía esperando sin saber un poco cuándo es la fecha final. La presidenta da fechas de muchas cosas y el consejero también y luego no llega. Y nos preocupa mucho el convenio de Santa Clotilde. Yo quiero ser muy clara, nosotros le hemos dado al gobierno la herramienta de los presupuestos, por los cántabros y por Cantabria. No podíamos permitir que 300 millones del presupuesto, 250 fundaciones, asociaciones que trabajan con las personas vulnerables en el territorio que tienen una subvención nominativa, se quedasen sin cobrarlas. Porque el gobierno decía que en un presupuesto prorrogado no se podían pagar las subvenciones nominativas. Eso no era así, pero no son capaces, por una gestión lenta, mala e inadecuada, de cubrir eso. Claro que hemos dado la herramienta del presupuesto. Ya no hay excusas, ya tienen el presupuesto. Y hemos aprobado que en sanidad haya 100 millones más de euros. Claro que sí, 300 los que hagan falta para sanidad y para educación. Pero ahora hay que ejecutarlos. ¿Cuál es la ejecución de este gobierno? Bajísima. Bajísima. Sí, en el capítulo 1 en personal, sí. Pero ¿qué ejecución tienen en obras públicas a año cerrado? Estamos hablando de un 50%. Bajísima. Ahí están los datos y nos los tienen que mandar al Parlamento. Y los tenemos. Entonces el papel lo aguanta todo, pero hay que ejecutar el presupuesto. No podíamos dejar a Cantabria sin este presupuesto, una vez que el Partido Popular había entendido, y la presidenta en primera persona entendió que había muchas condiciones sine qua non que eran posibles y que se podían poner en marcha, y no solo eso, que se debían de poner en marcha. Pero ahora lo tienen que ejecutar. Hablando de estos presupuestos, Paula, bueno, el Partido Popular lo sacó adelante gracias a un acuerdo clave con el PRC, y partidos como PSOE y Vox, bueno, pues tacharon al PRC como un partido que no hace oposición y que entregó un cheque en blanco a los populares. ¿Esto a los regionalistas les duele que se diga esto? ¿Cómo no? Nos duele mucho. Nos duele mucho porque nosotros somos el primer partido de la oposición y somos muy críticos con el gobierno. Y yo me atrevo a decir que en toda la legislatura, en materia sanitaria, no ha habido una diputada más crítica que la diputada regionalista. Así de claro. Y claro que sí, denunciamos, criticamos, pero a la vez ofrecemos propuestas en positivo y soluciones. Claro que sí, damos la herramienta, pero para que se cumplan. Y esta vez hay una comisión de seguimiento independiente que en octubre tiene que hacer un informe. El Partido Regionalista ya ha cumplido con su parte. Ya hemos designado a las 3 personas que por parte del Partido Regionalista van a hacer ese informe objetivo, transparente a la opinión pública de si se está ejecutando o no este presupuesto. Ya tenemos a los 3 elegidos. Ahora el Partido Popular tiene que elegir a las 3 personas.
un economista, una enfermera y un ingeniero de caminos para las obras, para el cumplimiento de todas las obras que están en los documentos y en el presupuesto. Una sanitaria para la parte sanitaria y de educación y un economista para todo el tema de las desgravaciones fiscales, de la economía. Son 25 puntos los que había en el informe, en el acuerdo presupuestario con el Partido Popular, pero además también un presupuesto que, como decís, hemos apoyado. Claro que sí, hemos apoyado el presupuesto, lo que no significa que aprobemos esta ley de vivienda. De hecho, tal y como ha llegado al Parlamento, no la vamos a aprobar. Y ya se lo hemos dicho a la presidenta. Y ya vamos a hacer enmiendas y ya hemos hecho propuestas. Tener en cuenta que el Partido Regionalista, que ha sido el primer partido de la oposición, ha traído 2 proposiciones de ley al Parlamento. La de juventud, que esperamos 6 meses a ver si la traían, que había un trabajo previo que se había hecho en el gobierno. Como veíamos que no lo hacían, las juventudes regionalistas nos trajeron el texto y la presentamos. Y la de patrimonio cultural, que la pactamos con el PP, el texto, y que en un 80% lo han hecho los regionalistas. No los regionalistas, lo han hecho 50 colectivos que trabajan en el patrimonio en el territorio, en el patrimonio industrial, en el patrimonio etnográfico, en el patrimonio folclórico, en todo el patrimonio natural. Una ley que también se va a aprobar esta legislatura, que va a tener también comparecencias y muchas enmiendas en septiembre, y la ley de vivienda, por supuesto que sí. Y si no aceptan nuestras enmiendas, que dan la vuelta como un calcetín, pues no aprobaremos su ley de vivienda. Pero estoy segura, porque sabéis que en el Parlamento hay herramientas, que Cantabria tendrá una ley de vivienda porque la necesita. Bueno, una crítica que también viene unida a otra más por parte del Grupo Socialista, y es que el PRC gobernó en coalición con el PSOE durante varios años y se critica un poco que con este pacto el PRC ha girado ideológicamente hacia la derecha. No sé si esto es una realidad o es un mero discurso del Grupo Socialista. ¿Cómo valoráis esto, Paula? Bueno, los partidos que están en la oposición y enfrente pues tienen que utilizar todo tipo de discursos. Yo creo que la gente en Cantabria sabe cómo es el Partido Regionalista. Nuestros estatutos lo dicen claramente, somos un partido de progreso y siempre hemos tenido una lucha con la sanidad, con la educación y con la dependencia. Recuerdo el primer pacto de gobierno que hicimos con los socialistas, donde pusimos, como decía Miguel Ángel, las 3 pilas encima de la mesa. Ya os hablo de hace mucho tiempo. Además, 3 consejerías que no las dirigíamos los regionalistas. Miguel Ángel era el presidente y allí es donde se aumentaron los presupuestos, allí es donde se pusieron más acciones y más trabajo, que como digo se puede destruir porque se están dando, como os decía antes, circunstancias y datos reales que no nos gustan. Se suprimen plazas legales de profesores en municipios en riesgo de despoblamiento, no se bajan las ratios al ritmo que está comprometido. Claro que sabemos que hay menos nacimientos, pero hay que seguir en eso. No se regulan las actividades extraescolares como se había comprometido. Faltan muchos profesores que no se sustituyen como se sustituían cuando nosotros gobernábamos. Y lo de la sanidad, os lo decía, estamos muy preocupados con el convenio de Santa Clotilde. Es cierto que la posibilidad de los convenios singulares vino en una ley de medidas que el Partido Regionalista apoyó en aquellos presupuestos, pero es cierto que hay un convenio singular en Navarra, es cierto que hay un convenio singular en Aragón, convenios singulares puestos en marcha por gobiernos de progreso socialistas, que ahí están. Lo que hay que hacerlo es con transparencia, dando cuenta de cómo se va invirtiendo o utilizando ese dinero, porque sabéis que el Partido Regionalista siempre lo ha dicho, ha estado a favor de la colaboración público-privada en sanidad o en educación, pero siempre de manera coyuntural, no estructural, siempre como un complemento, no que implique un desmantelamiento. A la vez que nosotros hemos apoyado el presupuesto, una de nuestras condiciones eran los 5 millones para la prevención del cáncer en la sanidad pública, exclusivamente en Valdecilla, en Laredo y en Sierra Llana, que lleva consigo también 3 mares, por ejemplo. Y eso lo vamos a seguir muy de cerca. Lo vamos a seguir muy de cerca porque se habían parado los programas específicos de detención precoz y ahora se han vuelto otra vez a impulsar. Hay que contratar a los radiólogos de los 1000 que se quedaron, que aprendieron en Valdecilla y que se tienen que quedar, porque la precisión de una prueba del cáncer de mama es muy exhaustiva, no tiene nada que ver con la lectura de otro tipo de mamografías, por ejemplo, y hay que hacerlo en la sanidad pública porque tenemos a los mejores profesionales. Y si lo mandamos al Santa Clotilde, no lo van a hacer en Santa Clotilde, lo van a mandar a Sevilla y lo van a subcontratar. Que cuando hay un atasco en
en la sanidad pública de manera provisional se puede hacer un contrato para que se ayude a la sanidad precisamente a reducir listas de espera, que para eso está esa figura, de acuerdo, pero con límites. Por eso también pusimos una enmienda en el presupuesto con un control muy exhaustivo en el Parlamento, que en septiembre va a empezar, del convenio de Santa Clotilde. Al valorar la situación como tan crítica, ¿creéis que el consejero César Pascual debe dimitir? Lo hemos pedido en varias ocasiones, claro que sí, debe dimitir. No está dando la talla ni en la especializada ni en la atención primaria, como digo. Claro que el sistema necesita una vuelta de tuerca, por supuesto que sí. Claro que es muy difícil y hay que ser muy valiente para tomar decisiones. Lo tenía que haber hecho a comienzo de legislatura si le hubiera parecido lo más correcto. No lo ha hecho. Les enseña a los alcaldes el primer año de gobierno una hoja en blanco y les dice que no hay médicos, no les da ni una sola solución. Y ahora dice que, hombre, por lo menos se informa a los alcaldes que no va a haber médico. Si usted no es capaz de solucionar ese problema, que es muy serio, que es muy complicado, márchese. Márchese. Yo se lo he pedido a la presidenta, que en primera persona, ella que es una presidenta sanitaria, que se ha definido así, coja la sanidad. Tiene gerentes que no se merecen estar en los puestos que están. El Hospital de Laredo está muy bonito, con luces, está muy bonito y está fenomenal que hayan hecho obras de renovación, pero no tiene climatización cuando se lo hemos pedido hace un año. Y vale 300.000 euros. Y ahora va a poner un jaulario que vale 800.000 euros, con una serie de módulos para hacer en el patio del hospital, pues no sabemos si actuaciones, teatro o no lo sé. Vamos a cambiar de pilar, como lo llamabas. Comentabas también de la educación y de esos retos, bueno, pues que se afronta con el descenso demográfico, su impacto en las aulas. Le voy a sacar otro tema, con el que también ha sido crítico el PRC hacia la gestión del gobierno, y es ese conflicto con los docentes, el conflicto salarial. ¿Qué valoración hace el PRC de la gestión que se ha hecho aquí por parte de la Consejería de Educación de Sergio Silva? Bueno, ahí se ha cumplido el acuerdo presupuestario, que sabéis que además era una de las condiciones sine qua non para que se hiciera antes de que en el Parlamento aprobáramos el presupuesto. Han cumplido, era una adecuación salarial, que es cierto, que viene desde hace muchos años y que nosotros hemos estado en el gobierno, claro que sí, pero hemos atendido otras cuestiones que en aquel momento eran prioritarias y ahora tocaba esta, y como tocaba, había que afrontarla. Bien, los profesores de Cantabria tenían y merecían esa adecuación salarial. Tenemos los mejores profesores, tenemos los mejores resultados, estamos a la cabeza y es por algo. También porque tenemos un calendario escolar que probablemente haya que mejorar, porque siempre todo es mejorable, pero que ha cumplido con lo que se le pidió en su momento. Esa adecuación ya se ha conseguido, pero es que hay muchas otras cuestiones que los profesores han pedido que no solamente son sus salarios. ¿Cuál cree que debe ser? Y ahí se sienten un poco, bueno, vamos a ver, la reducción de la burocracia era un tema que nosotros habíamos empezado ya a poner en marcha y que ha quedado en el tintero. Si se ha hecho una ley de simplificación administrativa, ¿dónde está la reducción de la burocracia en educación y en sanidad? Que no les han dejado ni participar del grupo de trabajo de la simplificación administrativa. La decía, sí. ¿Cuál cree que debe ser la gran prioridad educativa de la próxima legislatura? Ahora, una vez ya aprobado este conflicto y sacado adelante, ¿cuál cree que es el siguiente punto que hay que mejorar? Yo creo que hay una cuestión que hay que mejorar en educación y que no está dando la talla a este gobierno: el diálogo. Y además presumen de ello, otra de las cosas de las que presume la presidenta. Hay que dialogar con los representantes de los trabajadores. Están fallando en el diálogo, en materia sanitaria, en materia educativa. Hay que escucharles, hay que atenderles. Gobernar es muy complicado, es muy difícil. La administración es una maquinaria que cuesta mucho mover. Hay mucha burocracia, hay que hacer muchos trámites para conseguir algo. Los tiempos son muy largos, excesivamente largos. Eso nos pasó a nosotros y sigue pasando ahora, a pesar de tener una ley de simplificación administrativa que todavía los ciudadanos no ven, pero es que tampoco lo ven los empresarios, tampoco lo ven los docentes, tampoco lo ven los sanitarios. Y yo creo que esa asignatura es una asignatura pendiente del consejero Silva. Tiene que dialogar más con los representantes de los profesores, escucharles, atenderles, y cuando se pueden hacer las cosas se hacen, y cuando no se pueden hacer las cosas también hay que decirlas. Han traído la ley de la autoridad docente.
Estoy totalmente de acuerdo con el consejero, es muy necesaria. Y nosotros también vamos a poner enmiendas y vamos a ver si podemos conseguir aprobarla. Pero hay que dialogar con los representantes de los trabajadores para traerla al Parlamento. Es como los presupuestos, hay que dialogar con el resto de grupos políticos cuando uno tiene un gobierno en minoría para poder traer el documento más importante de su gestión, que son los presupuestos, al Parlamento, y no registrarles en un diálogo. Yo creo que esa es la asignatura pendiente ahora mismo en educación. Y a partir de ahí se puede trabajar y construir muchísimo con las asociaciones de padres también, con la concertada también y con la pública, por supuesto. Y con la pública nosotros teníamos previsto un centro de FP, de formación profesional de la rama sanitaria en Noja. Lo han borrado de un plumazo. ¿Dónde están yendo a hacer la FP el que quiere tener un grado de técnico de rayos, el que quiere tener un grado de técnico de laboratorio, que son tan necesarios ahora? A la privada. Eso no. La vivienda, Paula, lo mencionabas también. Desde luego se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los cántabros, especialmente entre los jóvenes, ¿no? Pues que cada vez es más difícil comprar o alquilar una vivienda, eso está más que claro. Es un tema complejo, pero imaginemos un escenario hipotético en el que mañana el PRC está en el gobierno. ¿Esto cómo se empieza a solucionar? ¿Desde qué punto? Es un tema complejo, vamos a tardar años en ver una solución, y yo aquí sí tengo que decir que este gobierno está haciendo viviendas que en principio van a ser de alquiler asequible para los jóvenes. Vamos a ver cómo eso se pone en marcha y de qué manera, y eso hay que decirlo. Se están haciendo, han llegado a través de la posibilidad de aprovechar los fondos europeos y se están haciendo. Pero no solamente es construir viviendas, porque hay muchísima vivienda vacía en Cantabria. Hay muchísimos pisos vacíos en Santander. Hay muchísimos pisos que hay que sacar al mercado, que hay que darle seguridad al propietario y que hay que hacer un acuerdo con él para, a través de desgravaciones fiscales, a través de ayudas directas, porque hay muchas viviendas que no están para salir al mercado, que necesitan una reparación. Nosotros planteamos, por ejemplo, a la hora del alquiler, que se ayude al propietario a llevar a cabo esas reparaciones para que se pueda poner en el mercado su vivienda, y que a la vez se haga un acuerdo con él para que esa vivienda o ese piso pues tenga un precio al que un joven que tiene un primer empleo pueda acceder. 400, 500 euros, con una opción de compra, porque muchas de las personas que tienen estas viviendas es gente mayor. Y probablemente si hay circunstancias en las que pueden acabar vendiendo esa vivienda, pues qué mejor que ese joven que ha tenido la posibilidad de alquilarlo a un precio que es un precio que puede pagar y que puede permitirse. Estamos hablando de que ahora hay un piso que los pisos en alquiler están de 800 euros para arriba en Cantabria. Regulemos las viviendas de uso turístico. No puede ser que una persona que trabaja, que yo le ponía el ejemplo a la presidenta, aquí en Cantabria todo el año, tiene 2 carreras, pero trabaja en una pizzería, no pasa nada, trabaja 10 horas, gana 1.400 euros, ha conseguido un piso en Florianes que prácticamente es una habitación por 600 euros, pero es que se ha tenido que marchar el día 30 de junio y no va a volver hasta el 1 de septiembre, y se ha tenido que llevar hasta la última sartén. ¿Y a dónde va si ella tiene que seguir trabajando? Pero es que el piso suyo ya está anunciado y vale 1.800 euros la semana. ¿Y quién va a venir a ese piso? Le hago spoiler: los turistas de fuera, nadie de Cantabria que necesite estar en Santander y vivir porque quiere, y porque va y trabaja aquí y quiere fijar población y quiere quedarse y quiere tener aquí su futuro y una familia. ¿Por qué no regulamos eso? Eso es voluntad política, ni más ni menos, voluntad política. No sé, le saldrán las cuentas de los votos o alguna cosa de esas. Es verdad. Hablemos de algo muy de Cantabria, el sector primario. Paula, el propio Guillermo Blanco lo ha repetido en diversas ocasiones, el sector atraviesa uno de los momentos más difíciles de la historia en la región, ¿no? Y ante esto, según vuestra formación, la respuesta del PP es mirar hacia otro lado. ¿Creéis que el Partido Popular no está cuidando como se merece a la ganadería de Cantabria? No, no lo está cuidando. En mi casa vivimos de la ganadería. Yo tengo la suerte de tener este trabajo, pero tengo una carrera, tengo unos estudios y tengo una formación gracias a mis padres, que son ganaderos. Ahora es mi hermano el que está con la ganadería. Tenemos vacas limusinas y desde luego
Para ser ganadero tienes que ser economista también, y casi inspector para saber todo lo que tienes que tener previsto, porque, bueno, pues porque hay muchísima burocracia, porque hay muchísimas complicaciones, porque el lobo sigue matando animales todos los días, muchísimos. Eso sí es mío y de mi marido, tenemos yeguas, muy poquitas, pero bueno, el otro día nos come un potro, un buitre en este caso, pero bueno, pasa todos los días. Y luego, pues durante la primera etapa de la legislatura tuvimos un consejero totalmente nefasto, que evidentemente la presidenta tuvo que cesar, donde las subvenciones se retrasaron muchísimo, las ayudas se pagaban muy tarde, no salían subvenciones, todas las que había que sacar, y el sector se sintió desprotegido, abandonado. Y ahora que hay otra consejera que está haciendo mejor las cosas, pues también el sector se sigue sintiendo con una falta de amparo importante, porque seguimos teniendo muchos problemas para pagar las subvenciones y muchos problemas para tener un relevo generacional. Y dar con la tecla es muy difícil. Nosotros también nos costaba mucho pensar cómo se puede dar con la tecla, pero es uno de los problemas más grandes que tiene el sector, el relevo generacional. Pues hay cosas que son increíbles. Cuando nosotros nos íbamos a marchar, estábamos poniendo en marcha la página web para que se pudieran pedir todas las guías a través de la página. Hay un problema muy gordo ahora con los visados de las guías del movimiento del ganado, que nos exigen que las vises, una vez que ya has pedido la guía, volver a avisarles, si no pierdes la subvención de las nodrizas de la PAC, porque te penalizan por ello, porque hay una normativa europea que es del año 19, y cuando gobernábamos nosotros no le echamos ese problema al ganadero, lo intentamos resolver desde la administración, o mire a Castilla y León, que lo hace con un visado masivo a finales de año por parte de la administración. Estamos bastante desamparados con respecto a la administración, es así, pero hay problemas muy gordos que no sé cómo vamos a conseguir frenar, como es el relevo generacional, como es tratar el asunto de Mercosur, que yo entiendo que a nivel nacional, que es un asunto que se trata a nivel nacional y europeo, tiene muchas ventajas para España, en otra serie de producciones, en la vinícola, en la Madrid, en muchas otras que no son precisamente de las que vivimos en Cantabria y en el norte de España. También nos hemos visto castigados por el lobo, precisamente porque somos menos los que tenemos ese problema, y eso al final es un desequilibrio en el que nos damos cuenta que tenemos un gobierno que no cuenta en Madrid, que es otro problema muy grande que tiene este gobierno. No cuenta en Madrid. Su partido no va a proteger a un gobierno de Cantabria ni le va a escuchar, porque aquí tiene pocos votos. Y en cambio, sí que si abrimos el melón de la financiación autonómica, por mucho que Feijóo dijo cuando era presidente de Galicia, y hicimos un cónclave en Santiago de Compostela, 11 comunidades autónomas despobladas, un cónclave preparado por él, y en el que todos apoyamos la idea de la dispersión geográfica como una pieza fundamental para la financiación autonómica, el envejecimiento, la idea del coste efectivo de los servicios. Ahora ya dice que ese coste habrá que mirarle también en función de población e intentar casar ambas variables o ambos criterios, y eso es complicado. Creo que no nos escuchan, creo que no reivindicamos. Efectivamente, estamos todos los días peleando con el gobierno de España, pero de una manera política, de postín. Yo quiero que el gobierno de Cantabria le presente al gobierno de España un trabajo que le hemos pedido aquí en el Parlamento, un estudio claro de la financiación autonómica, claro y meridiano, donde realmente se defiendan los intereses de esta tierra, como se hizo en el año 2009, y no le tenemos. Y recuerdo en el foro del diario Montañés, a finales del año 25, creo que fue, o ya fue en el 26, cuando fue la presidenta, y cuando dijo, bueno, pues que los trenes, si se retrasaban un poquitín, pues no pasaba nada, y fue a ver a Saín y todo iba bien. Ahora ya nos echamos las manos en la cabeza porque los trenes no van a llegar a tiempo. Ya lo advertimos nosotros en diciembre, que no iban a llegar a tiempo, y que el gobierno de Cantabria no estaba haciendo nada. Nombrabas el gobierno de España también, el gobierno central. Hace más o menos un mes, hablando de estos encontronazos entre partidos, pues el PP os decía, Juan José Alonso, su portavoz, criticaba el llamativo silencio, textualmente, refiriéndose a ti y al grupo regionalista ante presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE. Dijo textualmente que el silencio hace dudar de si el PRC está con Sánchez o con los cántabros.
¿Qué tiene que decir Paula Fernández al respecto? Bueno, que está muy claro que tolerancia cero ante la corrupción por parte de mi partido. No tenemos a nadie imputado por corrupción ni juzgado por corrupción, a ningún político. El PP tiene mucho que callar y el PSOE también. La situación del gobierno de Sánchez es insostenible. Hay una degradación por parte de en la política en general, en la que a todos nos miran por el mismo rasero, y yo lo siento muchísimo, porque hay políticos decentes, hay políticos honrados y hay políticos trabajadores en todos los partidos, y el sistema que tenemos, el sistema democrático y el sistema de gestión del dinero de todos por parte de un político es el mejor. Tenemos que seguir confiando en él. Por lo tanto, hay que limpiar esto. Hay que limpiar la política española, como sea. Sánchez debe de convocar elecciones ya. No es la primera vez que lo digo, lo he dicho en muchas más ocasiones. Y el Partido Popular tiene mucho que callar. Tiene mucho que callar. Creo que si el señor Feijóo, en un momento dado, hubiera aprobado los presupuestos, se hubiera puesto a disposición de España para de alguna manera cambiar esto, pero de manera seria, de verdad, probablemente hasta llegando a un pacto nacional con el PSOE, que no sé si siquiera eso se ha intentado, no parece, a cambio de una remodelación de gobierno. Eso podría haber sido una salida importante, interesante. ¿Qué hemos hecho nosotros aquí? Les hemos dejado gobernar en minoría y estamos marcando nuestras políticas y gobernando desde la oposición en muchas ocasiones. Pero no vamos a ser cómplices de la inacción, de la mala gestión y de proyectos que huelen mal, como el de las piscinas, por ejemplo. Eso lo tengo clarísimo. Hablando de proyectos, un poco de industria, La Pasiega fue uno de los grandes proyectos impulsados por el PRC en su día, pero ahora en la actualidad las últimas estimaciones elevan su coste por encima de los 230 millones de euros. Desde varias formaciones, pues bueno, ya se cuestiona si esa inversión está justificada, denuncian que si no se ha explicado el proyecto con claridad. ¿Sigue el PRC defendiendo el proyecto o cree que se debería replantear alguno de sus aspectos? Bueno, nosotros defendemos el proyecto, lo que nosotros desconocemos porque nosotros iniciamos ese proyecto a falta de la estación intermodal, en la que el propio presidente Miguel Ángel Revilla tenía un compromiso, no por escrito, del Gobierno de España, porque ese compromiso no se ha hecho realidad hasta que no se va a firmar el convenio, no se ha firmado el convenio, de que iban a abonar el 100% de lo que faltaba por financiar en este macroproyecto. Ahora es un 50%, ahora el coste se eleva de esa forma. Lo hemos pedido a través del Parlamento, hemos pedido el expediente completo y lo estudiaremos, porque nosotros sí que creemos en La Pasiega como no solo un polígono industrial, sino un proyecto de futuro para Cantabria, con puerto, con aeropuerto, con tren, con la necesidad que tenemos para la ubicación de las empresas en un paraíso que es Cantabria, porque es que Cantabria es un paraíso, ¿no? Ahí está el proyecto de la estación de Aguayo, el proyecto de Rexol, que es una realidad gracias al esfuerzo del gobierno anterior y en primera persona de Miguel Ángel Revilla. La presidenta también, en el debate del Estado de la Región, vendió todos los proyectos como suyos. No está mal, está bien quedarse con las herencias, pero no se puede estar diciendo que la herencia no es buena cuando tú estás aprovechando todas las herencias, Y algunas de ellas no ha seguido hacia adelante. Ya nadie habla del helipuerto de Valdecilla, donde se dejó un proyecto hecho, que por cierto era malísimo, había que cambiar, pero bueno, se iba a hacer, se iba a cambiar, se iba a intentar hacer. No sabemos nada y es fundamental. Yo era consejera lo sabéis, de emergencias, y aquello me traía por la calle de la amargura. Estaba todo el día hablando con el consejero de Sanidad del tema, ¿no? De la necesidad que tenemos de tener ese helipuerto en Valdecilla, ¿no? Bueno, pues parece que ya no hablan nada de ello. Vamos a ver también qué pasa con la residencia. Nombrabas a Miguel Ángel Revilla,
Vamos a hablar un poco del PRC quizá un poco más desde dentro, ¿no? Es innegable que en el partido e incluso la política de esta comunidad, pues bueno, el estatus y la sombra que deja Miguel Ángel Revilla, aún estando presente pero en otras facetas, ¿no? Pues eso es innegable, como decía. Ahora usted es la candidata oficial a la presidencia de Cantabria. ¿Cómo se sobrelleva esto cuando el referente al que sustituye pues es un personaje tan importante, ¿no?, dentro del mismo partido? Bueno, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, se hicieron unas primarias, lo sabéis, y hubo 4 candidatos y quedó esta candidata, pues además de una manera clara y contundente, ¿no? Es muy complicado, Revilla es un referente. Si me preguntas qué es para ti Revilla, un referente, es insustituible. Revilla ya puso Cantabria en el mapa y gracias a Revilla pues se han hecho muchas cosas. Bueno, otros proyectos a largo plazo los vamos a ver después. Como él dice, tengo que ver el AVE en Reynosa, ese sí le tengo que ver. Lo demás ya no lo veré. Ahí está también el tren a Bilbao, donde ya había una alternativa cuando nosotros nos marchamos, en proyecto, evidentemente, y donde ahora se ha vuelto otra vez para atrás porque resulta que no resulta económica desde Santander, ¿no? Es que hay que mirarlo como un todo. No hay que partirlo en cachos, porque entonces solo hacemos el Castro Bilbao, eso está claro, ¿no? Pero nosotros exigimos un proyecto integral en eso, ¿no? Bueno, también he aprendido que, y os lo digo a vosotros ahora, ¿no?, que la política que yo quiero para esta comunidad autónoma es la política del día a día, como una política prioritaria, que los grandes proyectos y a largo plazo hay que posarlos, hay que aguantarlos, hay que estudiarlos muy bien, porque en muchas cosas pues nos hemos equivocado los regionalistas, pero sin duda, con independencia de eso, pues la sombra de Miguel Ángel es muy alargada y es difícil, bueno, que la gente vea a Paula, cuando Paula además es una persona que hace fundamentalmente la política antigua que ahora no se lleva, la política que aprendí de Rafael de la Sierra, la política del servidor público, la política muchas veces silente, la que intenta llegar a acuerdos sin que se vea porque los protagonistas deben de ser otros, como ha ocurrido, por ejemplo, con el tema del conflicto del textil y del calzado en el pequeño comercio, que hemos estado trabajando mano a mano cuando nos vinieron a ver a Felipe y a mí las empleadas de los grandes almacenes, que hemos llegado por lo menos a conseguir que el Gobierno de Cantabria se plantee firmar un acuerdo interprofesional con la COE y con los sindicatos para que todos los convenios que se firmen a nivel estatal y que son menos beneficiosos que los firmados en Cantabria no prevalezcan y prevalezca el nuestro. Importante, yo creo que se va a conseguir. Yo soy una política que le gusta trabajar así, y buscando un pacto por la dependencia para que a la vez de actualizar los precios públicos a las residencias, que es necesario y se tiene que actualizar, se firme un convenio para las trabajadoras del sector de la dependencia para que puedan tener un trabajo digno y tengan un salario digno y puedan tener permisos para poder llevar a su hijo al médico, que hoy no tienen esa posibilidad y que son las que cuidan a los mayores. Bueno, pues todas esas cosas yo las trabajo de manera silente en los despachos y eso ahora no se lleva. Entonces todavía es más difícil en una persona discreta, como soy yo, frente a un monstruo de la comunicación como es Miguel Ángel Revilla, ¿no? Bueno, lo que está claro es que para ver si los ciudadanos ven y creen que tiene más fuerza el PRC más allá del apellido Revilla, pues hay que esperar a 2027, ¿no? A un año que estamos ya de las próximas elecciones autonómicas. ¿A qué aspira el PRC en esta cita con las urnas? Hombre, la gente ya sabe que el PRC tiene más vida que Miguel Ángel Revilla. Tenemos 35 alcaldes, tenemos alcaldes con mayoría absolutísima que están trabajando de manera impecable en sus municipios, con la gente, cercanos, que les conocéis todos, en Puente Viesgo, en Rocín, en Polanco, en Torrelavega, alcaldes que además tenemos mucha savia nueva, hay mucho joven en el partido regionalista también, porque muchos de ellos son muy jóvenes, y muchos presidentes de juntas regionales que os sorprendería, sobre todo pues en la zona de Campo, los jóvenes que son, y cómo trabajan. A veces es que
la política cercana del presidente del pueblo, que es la más dura, la más ingrata, la más voluntaria, entre comillas, pues esa es la que a veces no hacemos visible y tenemos que hacer visible a esa gente. Hay mucho partido, hay mucho militante, se han hecho nuevos militantes, que es muy difícil que hoy día en un partido se hagan nuevos militantes. Nosotros en cada ejecutiva hay nuevos militantes del PRC, sorprendentemente, y yo creo que larga vida este partido, esté yo o no esté de candidata, porque hay mucha base. Y mientras el partido permanezca unido, el partido es fuerte. Y bueno, claro que siempre va a estar Miguel Ángel de referente, pero mira, otros referentes ya no están. Ya no está Javier López Marcano, ya no está Rafael de la Sierra, ya no está Eduardo Obregón, que han sido siempre referentes de este partido, Santos Fernández Revolvo, bueno, pues ya no están. Y bueno, pues están otros, que además muchos hemos mamado las enseñanzas de ellos. Tener en cuenta que yo soy una persona que he sido concejala en mi pueblo, de 1000 habitantes, 3 legislaturas en la oposición, frente a un alcalde de mayoría absolutísima, que encima era el dueño de todas las empresas del pueblo, José Félix de las Cuevas. He estado en el Parlamento con Rafael de la Sierra, en el grupo parlamentario, he estado en el gobierno, he sido consejera, o sea, tengo una experiencia que parte de lo local, que es importantísimo, que parta de abajo arriba, que la gente que llegue a los puestos de... He sido diputada ahora también, que llegues a ser diputado de tu partido, pues que hayas conocido todas las distintas etapas, no solo estar en el gobierno, estar en la oposición y desde la administración local. Y así hay mucha gente muy válida. Lo que pasa es que en la primera línea, pues, no sé, siempre se nos ve a los mismos, pero... Hablando de las alcaldías y de esa unión y demás, ha habido un suceso que ha pasado, bueno, recientemente. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ratificó 9 años de inhabilitación al alcalde de Ribamontana del Monte, ¿no? A Joaquín Narco, por prevaricación. Bueno, Joaquín ya ha dejado el cargo, alegando que había que hacerlo. ¿El PRC continúa apoyando a Joaquín Narco? Claro que sí, porque, bueno, pues lo que le ha pasado a Joaquín, pues le puede pasar a muchos alcaldes. En los municipios pequeños, con presupuestos pequeños, hacer un proceso de selección de un arquitecto es muy complicado. Hay obras que quieres hacer porque tus vecinos las necesitan. Y bueno, evidentemente, pues ahí hay intereses contrapuestos en el que cuando tienes poca experiencia, pues tiras por la calle del medio porque hay que hacer esa obra, porque ese vecino lo necesita. Y bueno, pues Joaquín no es corrupto, Joaquín no se ha llevado ni un duro para su casa, Joaquín es adorado por sus vecinos porque tiene una trayectoria en el ayuntamiento dilatada, y yo espero que el Tribunal Supremo, que es al que le toca pronunciarse ahora con un único caso que quedó pendiente de los 6, pues le dé la razón a Joaquín y Joaquín vuelva a ser alcalde o lo que quiera en el partido, ¿no? Porque es muy válido. Pero claro, al final, pues... tienes que tener las cosas, o sea, tienes que tener mucho cuidado, no pecar de inexperiencia en algunos casos, y al final los informes de los técnicos son fundamentales, por mucho que haya cosas que son muy urgentes, ¿no? Que las hay, que las hay. Entonces yo espero que a Joaquín le vaya bien, que salga todo bien. Ahí está el PRC, gobernando con una mayoría absolutísima en Ribamontana del Monte, sus compañeros, que lo van a hacer igual de bien que él, ¿no? Para ir finalizando un poco y ir encarando ya la recta final de la entrevista, te lo comentaba antes, 2027, las urnas, elecciones, ¿qué esperamos, Paula? Hombre, esperamos ganar las elecciones, de verdad. Yo quiero ganar las elecciones. Este gobierno no lo está haciendo bien. Del año 2011 al 2015 gobernaron el Partido Popular con mayoría absoluta. Perdieron las elecciones. O sea, después, porque no hicieron bien las cosas. Entonces... yo espero, desde luego yo voy a ir a ganar las elecciones. Tengo muchísima ilusión. En este proceso de escucha que he iniciado desde mayo del año pasado, he contactado con muchísima gente, he conocido muchísima gente, he apuntado muchísimas cosas. Hay muchas sensibilidades que tienen que estar reflejadas en el programa electoral. Hay que responder
a mucha gente que se siente abandonada por este gobierno, que no se siente escuchada. Yo el otro día se lo volví a decir a la presidenta en el debate, tiene que estar en la calle, tiene que salir a escuchar a la gente. No, yo es que estoy en el despacho y me reúno con empresarios. Yo también estoy en el despacho, si da tiempo a todo, pero hay que escuchar mucho más a la gente en la calle, porque ahí es donde están los problemas. Y muchas veces los políticos, y me incluyo, perdemos la perspectiva. Estamos metidos en una nube, en una posición, entre estos muros de este Parlamento que aquí te agota porque te consume, porque si quieres trabajar aquí te pasas 24 horas, pero tenemos que dar un paso y salir y ver realmente cuáles son los problemas que tiene la gente. Y yo creo que los consejeros del gobierno de María José no están viéndolo. Están haciendo cosas que no las está pidiendo la ciudadanía, y muchas otras las están haciendo porque les empujamos la oposición. Lo mismo el PRC que el PSOE, que Vox. En muchos casos hasta unidos, con ideologías totalmente distintas y tomando acuerdos en sanidad juntos y diciéndole al señor Pascual, tienes que hacer esto, pero sigue sin hacerlo. En los últimos tiempos parece que hay una formación, bueno, pues que está creciendo y que busca, como ellos mismos definen, un aire nuevo, ¿no? Escantabristas, considerando la índole y las ideas de este partido, ¿creéis que puede hacer daño en las urnas al PRC en votos o nada que ver? Bueno, todos los partidos pueden hacer daño al PRC en votos, todos. Por supuesto que puede hacer daño al PRC en votos. Es savia nueva, no lleva mochila, pero hay que hacer propuestas, y hay que hacer propuestas serias que se puedan llevar a cabo. Y la experiencia en el gobierno es importante para acoger a una Cantabria en estos tiempos y en la situación en la que está, ¿no? Bueno, a ver qué tal les va. Ya no te molesto más con el tema urnas. La última pregunta, el PRC decidió no concurrir en las últimas elecciones generales y perdió esa representación en Madrid, ¿no? A toro pasado, como se suele decir, ¿fue un error? ¿Volveréis a tomar esa misma decisión? Fue un error, sí, fue un error. Pero es una decisión que le compete a la ejecutiva de mi partido, ellos ya saben mi opinión. Hay que ir a las generales, la gente se siente huérfana, la gente no sabe a quién votar. El trabajo que hizo José María Mazón en el Congreso, fue magnífico. El trabajo que hicimos con un senador autonómico que era regionalista fue magnífico. Problemas tan graves y deudas históricas como el saneamiento de las marismas de Santoña solo lo llevaron los regionalistas al Senado. Llevaron a la ministra en aquel momento, Teresa Rivera, a contestar sobre una obra que ha sido declarada de interés nacional en el año 84, que ha sido parada por todos los gobiernos, que primero la paró Mariano Rajoy, que después estos no la ponen en marcha. Todos tienen culpa y tenemos 9 municipios sin saneamiento. Y estamos hablando de Laredo, y estamos hablando de Santoña, y estamos hablando de Ampuero con el polígono industrial, y yo he ido a la ría de Limpias y he visto que todo va a la ría, todo va a la playa Salvé, todo va a las marismas de Santoña. ¿Cómo podemos permitir eso? ¿Cómo lo podemos permitir? El otro día lo hemos traído aquí, resulta que no nos hemos puesto de acuerdo porque le mandábamos al gobierno que hiciera su parte, que pusiera unos decantadores de tal para que se viera cómo se estaba, y unos análisis para que se viera y para que se intentase evitar de manera provisional hasta que el subfluvial estaría construido, porque parece que ya hay proyecto. Un proyecto que dicen que tardará en licitarse 8 meses, pero si ya está hecho. En 8 meses tiene que estar adjudicado y la obra en marcha. Es que es muy preocupante ese tema, de verdad, es muy preocupante. Es que es tercermundista, es que se está hablando de salud y no nos damos cuenta. Es que tenía que salir un TikTok y decir, la Salve está llena de mierda, no se metan, que ya hay mucha gente que tiene que ir al dermatólogo. No, es que... no sé. Bueno, para finalizar ya la entrevista, te propongo un escenario que solemos hacer. Probablemente no hayamos vendido bien tener un diputado nacional y un senador nacional, porque se hicieron muchas cosas y la voz de Cantabria se llevó a Madrid por primera vez en mucho tiempo. Que vamos a presentarnos y vamos a sacar representación, claro que sí. Mira los vascos, y los catalanes. Como te decía, Paula,
para finalizar la entrevista, un escenario que solemos hacer a todos nuestros Sí. invitados. Bueno, yo te voy diciendo una lista de personas, todas conocidas, personajes públicos del ámbito político, regional, nacional, bueno, las vas a conocer y las tienes que definir en una o en pocas palabras, ¿te parece? Bueno, La como primera sale. te va, como le dije a Felipe Peña, la primera seguro que te gusta. Miguel Ángel Revilla. Bueno, un referente. Yo creo que es esa la palabra de Miguel Ángel. Referente. Pedro Hernando. Inteligentísimo. Javier López Marcano. Hijo. Gestor. Marcano padre. El difunto Marcano padre. Pues un genio. Guillermo Blanco. Trabajador. Felipe Piña. El próximo alcalde de Santander. Es que no hay duda. Le tengo que definir así. María José Sáenz de Buruaga. María José Sáenz de Buruaga. Bueno. Pues hombre, mira, a mí hay una cosa que me duele mucho de María José. Que fue desleal a su jefe. Fíjate. No sé cómo definirla, si oportunista, no sé. Pero eso me parece terrible. O sea, por mucho que llevemos la política a extremos, es que a mí me parece que la lealtad en política con tu gente, con tu maestro, con la persona que te dio la oportunidad, me parece tremendo lo que pasó. Leticia Díaz, de Vox. Leticia Díaz. Pues es que me cuesta definir a Leticia, Porque cuando yo era consejera no la vi jamás en el despacho y era funcionaria del gobierno. No sé, muy política es Leticia. Pedro Casares. Pedro Casares. Pedro Casares es incombustible. Pablo Lobete, de Cantabristas. Bueno, pues le conozco muy poco, la verdad. Conocía más a los compañeros que vinieron aquí a hacerme una entrevista una vez y que no sabría cómo definirle a Pablo Lobete, la verdad. No sé. Le dejamos en blanco. Sí. Pedro Sánchez. Buf. Pedro Sánchez, madre mía. Pedro Sánchez es como todo el mundo. Yo creo que el denominador común es ¿no? Un resistiré ahí contra viento y marea. Es como le hemos definido siempre, hombre, cuando estás ahí y aguantas lo que te echen y más y no sé, un superviviente. Y para acabar, Paula Fernández Villaña. Bueno, pues una ciudadana de a pie, de verdad, una persona con mucha vocación política, trabajadora, muy honrada, pero al final pues, nadie es más que nadie. Si es que ese título de Miguel Ángel de su primer libro es el que nos tenemos que aplicar los políticos. Porque también te digo una cosa, hay que tener mucho cuidado, porque se sube muy rápido a la cabeza, Tienes a todo el mundo haciéndote la pelota, que es una cosa, después ya desaparecen todos cuando ya no eres consejera. Y hay que pisar el terreno. Yo tengo mucha suerte, porque mi marido trabaja en una fábrica, en Saint-Gobain Funditubo, trabaja en turnos de mañana, tarde y noche, y en la fábrica pues me viene a casa y me dice las cosas como son. Y luego voy al pueblo, estoy con mi gente, le pregunto a mi hermano, a mi padre, con la ganadería, con lo otro. Entonces eso es una suerte que tengo, pero yo creo que sí, que hay que definirse uno como una ciudadana que intenta poner su granito de arena y aportar a Cantabria todo lo que puede y todo lo que sabe y con honradez. Muy bien, bueno, pues a viernes 3 de julio de 2026, muchas gracias por atendernos. ¿Cuánto me he enrollado? Paula Fernández. ¿No? Bueno, y mucha suerte en todo lo que venga, a ti y al partido. Bueno, Adrián, un placer y muchísima suerte a vosotros y otra vez felicidades, que ya sabes que os lo he dicho nada más conoceros. Muchas A gracias. seguir así.